Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. Bienvenidos. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Muy buenos días, mis hermanos, sean bienvenidos a su segmento El Ser Mujer. Nuevamente, ahora sí estamos aquí para compartir con ustedes estas hermosas experiencias que el Señor nos concede a través de este libro de Flor de la Roca. Mis hermanos, pues con ustedes su hermana Belén Olivas. Y pues vamos a ponernos en la presencia del Señor pidiéndole que nos asista con las gracias y las bendiciones que necesitamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Dios, en esta mañana te damos las gracias primeramente por el don de la vida, por el don de tu amor. Gracias, Padre, por amarnos como nos amas. Gracias, Padre, porque siempre nos provees con lo que necesitamos. Y hoy, Padre, te pedimos que nos proveas con la asistencia de tu Espíritu Santo. Padre Dios, ayúdanos a ser instrumentos dóciles de tu Espíritu Santo. Y de una manera especial te consagramos este segmento pidiéndote, Padre, que siempre seamos guiados por tu Santo Espíritu. Virgen María, quédate con nosotros, acompáñanos y ayúdanos siempre a escuchar la voz de Dios. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, por intercesión de María nuestra Madre. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, para mí es un gozo y es una alegría siempre el poder estar compartiendo con ustedes, y siempre le pido al Señor pues que ponga las palabras adecuadas en mi boca, y sobre todo que la enseñanza que estamos viendo pues sea ahora sí para bien nuestro. Y como siempre te comparto, a mí en lo personal, y siempre es así, siempre cuando vamos a algún tema pues somos los primeros en recibir esas gracias y esas bendiciones. Entonces quiero decirte, mi hermana, mi hermano, que me siento feliz de estar con ustedes a través de estos medios de comunicación, a través de la 800 AM. Pues bien, mis hermanos, vamos a ver, el día de ayer estuvimos viendo sobre la mujer que no desea el matrimonio, y nos dimos cuenta que son muchos los factores por los cuales a veces la mujer no quiere llegar al matrimonio. Y no porque no sea su vocación, sino porque ha habido muchas razones por las cuales se ha confundido, ha tenido muy malas experiencias, y sobre todo nuestras buenas o malas experiencias pues las tenemos en casa, con papá y con mamá. Entonces, cuando venimos de familias disfuncionales, mis hermanos, es muy difícil desear llegar al matrimonio. La mayoría decimos, no, pues si es así el matrimonio, pues mejor no le entro, decimos. Y mis hermanos, pues es cierto. Pero, hermanos, no porque estamos viviendo estas experiencias difíciles dentro del hogar, no quiere decir que así sea siempre. No, pues
sabemos y reconocemos que hay familias maravillosas y aún hay familias también que aunque no frecuentan mucho la iglesia, pero tienen valores y sobre todo se han encontrado ahora sí muy buena formación para poder en este caso ser buenos padres. Entonces, aunque siempre decimos también que para ser padres, pues nadie nos enseña. Y a veces, muy esporádicamente se da esto, pero cuando hay una muy buena formación dentro de las pláticas prematrimoniales, mis hermanos, de ahí tomamos muy buena formación y sobre todo una muy buena decisión si es o no es a la vocación del matrimonio. A mí me llamó mucho la atención de una hermana que a esto se dedicaba, a dar pláticas prematrimoniales, pero ella les hacía conciencia hasta ahora sí qué posibilidades tenía de sobrevivir ese matrimonio, revisando algunas características muy fuertes, mis hermanos. Por ejemplo, vemos a veces en el noviazgo, y tal vez lo vivimos nosotros, y lo vemos que a veces uno de los dos viene de una familia completamente disfuncional. Y entonces empieza el noviazgo, y cuando empieza el noviazgo empiezan desde ahí los problemas, porque empiezan las actitudes negativas del uno o del otro. Entonces, ahí nos damos cuenta que pues va a ser muy difícil que ese matrimonio sobreviva. Y yo creo que la manera más correcta de tomar la decisión, si le voy a entrar a estos problemas, pues voy a tenerme que ahora sí tomar de la mano de Jesús y sobre todo, hermanos, pedirle si verdaderamente la persona que yo estoy escogiendo en estos momentos es la persona adecuada. Hace unos días conocí precisamente a una parejita de novios y el novio me platicaba pues de su novia, cómo eran sus características aún dentro de esta relación del noviazgo, y completamente negativas. Entonces, por esa razón, esta hermana, cuando daba las pláticas prematrimoniales, ella les hacía conciencia de todo esto, porque sabemos que por las diferentes situaciones que hemos vivido, mis hermanos, hemos sido tan dañados que es muy difícil poder ahora sí sobrevivir en una relación matrimonial o hasta en una vocación sacerdotal o religiosa. También nos damos cuenta, hemos visto muchachitas que andan en diferentes comunidades y no encuentran el lugar, precisamente por las heridas que vienen cargando, y entran tantas las confusiones. Pero mis hermanos, por eso decíamos inclusive el día de ayer que necesitamos orar y preguntarle al Señor cuál es mi vocación. Puede ser que no sea el matrimonio, puede ser que no sea la soltería, puede ser que no sea el sacerdocio o la vida religiosa, no sabemos. Por eso es importante preguntarle siempre a Dios, acercarnos al Señor, orar y pedirle que Él sea quien nos muestre cuál es nuestra vocación. Entonces, miramos muchos, ahora sí, casos en los cuales vemos que verdaderamente había problemas. Por ejemplo, miramos la mujer o el hombre que tiene su autoestima muy baja, ¿verdad? También la homosexualidad, el feminismo, etcétera. Miramos algunos casos pues que se tienen que revisar
a profundidad para no llegar a cometer este grande error, porque también se pagan consecuencias por tomar estas decisiones equivocadamente. Pues bien, vamos a ver ahora este día lo que es la mujer y la condición de atracción al mismo sexo. Yo le doy gracias a Dios porque siempre conforme va uno viviendo en este mundo, vamos descubriendo cosas buenas y cosas malas. Pero como les he compartido a veces, hermanos, aunque aparentemente hay momentos en los que vemos que aparentemente todo es malo, y así lo vemos, y así nos sentimos, pero no es cierto. No es cierto, mis hermanos, porque a veces es importante para nosotros ver la cara de la moneda. Y a veces, si tú ves de un solo lado la cara de la moneda, tal vez no te va a convencer. Pero si tú le das la vuelta a la moneda y le ves la otra cara, entonces vas a descubrir cosas nuevas. Entonces hemos descubierto muchas cosillas en las cuales nosotros vamos aprendiendo y sobre todo pues vamos conociendo el mundo en el que vivimos y sobre todo, mis hermanos, pues también para defendernos del mundo, porque constantemente, mis hermanos, estamos cayendo al mundo, nos atrapa el mundo y el mundo precisamente nos quiere destruir. Acuérdate de nuestros tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne, que constantemente tenemos que luchar en contra de estos grandes pecados para podernos defender y encontrar lo bueno, porque sí hay muchas cosas buenas, pero a veces no las vemos porque no valoramos nuestra vida. Nos vamos a ir un corte y regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Koinonia Radio tiene nueva línea telefónica para estar en contacto contigo. 608-3652. 608-3652. Comunícate, comparte con nosotros tus intenciones para la celebración eucarística o para el Santo Rosario. 608-3652. Queremos estar en oración contigo. Koinonia Radio, nueva línea telefónica. ¿Tienes preguntas, sugerencias? Nuestro director general, el Padre Jeff, quiere escucharte. Envíale un mensaje de texto en la República Mexicana al 664-675-383. 664-675-383. En la Unión Americana al 619-540-9386. 619-540-9386. O si prefieres, un correo electrónico a padrejeff@excede.net. padrejeff@excede.net. También te espera en Casa Koinonia. Solo marca el 608-3136. 608-3136. Forma parte de nuestra comunidad. El Padre Jeff te está esperando. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente. Y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer.
continuamos, mis hermanos. Estamos viendo en este día, en esta mañana, la mujer y la condición de atracción al mismo sexo. Entonces, también muchas veces yo no quiero en ningún momento ni juzgar, ni criticar, porque si Dios nos respeta, ¿quién soy yo para no respetarte? Pero de acuerdo a lo que yo he vivido, de acuerdo a la palabra de Dios, mis hermanos, muchísimas veces nos habremos equivocado, muchísimas veces. Yo recuerdo en una ocasión que una hermana me dijo, ¿sabe que hay una persona muy confundida y necesita ayuda? Pues no soy psicóloga, ¿verdad? Pero en lo espiritual le dije lo que yo pueda hacer por esa persona con mucho gusto. Y si yo no puedo ayudarla, entonces yo la ayudo a que consiga un psicólogo o a quien corresponda este caso. Y entonces era una muchacha, ¿verdad?, que vivía con otra muchacha. Bueno, no, era una muchacha que vivía con una señora. Y entonces, ya platicando con esta muchacha, yo le preguntaba, ¿verdad? Yo le pregunté cómo había sido su niñez con su mamá, con su papá. Y de acuerdo a lo que ella me platicaba, que fue ahora sí, una vida muy difícil, llena de desamor por parte de mamá y de papá, pero sobre todo, más y mucho más de mamá. Entonces, cuando yo le dije a esta muchacha, oye, le dije, ¿acaso estarás buscando a tu mamá en esa persona? Porque si tú no tuviste una buena relación, si tú siempre estás buscando el amor de mamá, pues tal vez eso sea lo que tú estés buscando, el amor de mamá. Y como esa persona te apapacha, te mima, y entonces aparentemente tú crees que esa es la vida que tú debes de llevar. Y entonces me dijo, pues no lo había pensado, puede ser que sí sea. Entonces, fíjate que ni siquiera fue necesario que acudiera a ningún psicólogo. Se dio cuenta de que verdaderamente eso era, que le hacía falta el amor de mamá. Entonces, ya en el proceso que íbamos a llevar, inclusive de oración, de sanación interior, etcétera, ahora sí que dijo ella, tiene razón, eso ha de ser, porque siempre ando buscando a mi madre y le ando rogando para que me diga, te amo, te quiero, pero ella es tan reseca que nunca le saco esas palabras. Yo creo que tiene razón. Gracias a Dios que no estaba ahora sí tan aferrada, que se dio cuenta directamente que eso era. Ha dejado ya a esa persona, se ha casado ya con un varón y ahora tienen hijos, han formado una familia. Entonces, hermanos, a veces de igual manera, platicando con un muchacho, también, bueno, dentro de la sanación interior, a veces nos damos cuenta que por el hecho de haber sido tocados o haber sido violados, entonces ahí nos damos cuenta que de ahí se ha hecho una herida muy grande. Entonces también platicando con este muchacho que estaba también sumamente confundido, entonces ya platicando este muchacho que había tenido una muy mala experiencia, dice, pero no fue una sola violación, fueron varias violaciones las que en este caso yo tuve. Entonces, cuando yo crecí, pues a mí se me hizo normal, se me hizo que eso era la vida. Pero es cierto, dice, me doy cuenta que de ahí viene el problema.
gracias a Dios que a veces, mis hermanos, como decía mi padre, en paz descanse, dice, sí, a veces qué bueno que alguien nos dé un consejo y que podamos tomar ese consejo, que tengamos la humildad de recibir ese consejo. Pero a veces, ¿verdad? Como decían, también un dicho que dice, a veces solamente los golpes nos quitan, ahora sí, se puede decir la palabra tonto, ¿verdad? O es otra peor, pero no la puedo decir. Pero, decía mi padre, a veces ni eso nos quita lo tonto. ¿Por qué? Porque a veces nos aferramos o nos gusta, a veces nos gusta el pecado, porque ¿quién dice que no es exquisito el pecado? No podemos decir que no nos gusta el pecado, nos gusta. Pero hermanos, cuando nosotros experimentamos el verdadero amor que nos viene de Dios, entonces nos damos cuenta que nada tiene que ver con el pecado, porque el pecado nos esclaviza, mas sin embargo, lo que es Jesucristo nos da la libertad. Entonces, esto es maravilloso. Por eso, hermanos, el que quiere cambiar, cambia. El que quiere cambiar, cambia. Es cierto que hay situaciones en las cuales ciertamente necesitan estar en ayuda, con ayuda de un psicólogo o psiquiatra, lo que necesite, pero como les he dicho y se los sigo diciendo, para Dios todo es posible. Dios todo lo puede solucionar. No hay nada, absolutamente nada, que no lo pueda solucionar. Entonces, por esta razón, mis hermanos, nos damos cuenta a veces que estamos en estos grandes errores. Puede suceder también esto, pues es uno de los casos más tristes, que una mujer descubra en medio de su mar de confusiones y una evidente necesidad de sentirse amada, que su felicidad no está al lado de un hombre, sino de una mujer. Y es esto, hermanos, y te lo comparto porque ahora sí, así es, mis hermanos, porque ya lo hemos vivido en experiencia propia, ¿verdad? Y mi experiencia fue difícil, el también no sentirme amada por mi padre, por mi madre. Y digo, no que ellos ahora sí trataron y lucharon de ser los buenos padres, pero su mayor error de ellos fue nunca salir de su boca, te amo. Nunca hacernos una caricia con una palmadita. Se puede decir mucho, se puede demostrar el amor a veces hasta sin palabras. Mas sin embargo, mis padres nunca, excepto mi padre, un solo cariño con un sobrenombre que me dio. Con ese sobrenombre me dijo que me amaba. Y yo sé que me amaban, pero me hizo falta que me lo manifestaran, me hizo falta que me lo dijeran. Entonces, en momentos difíciles de sanación interior, mis hermanos, lo que más desea uno en ese momento es tener ahí a mamá, tener ahí a papá y que te abracen y que te digan, sí te amo, hija, te amo, te lo hemos demostrado, te cuidé, te di todo lo que pude. Pero sí es muy doloroso cuando no lo han demostrado con palabras o con caricias. Entonces, siempre va a estar esa necesidad. Pero cuando ya el Señor nos sana de ese desamor, de esas heridas, entonces ya es mismo Dios, mismo Jesús, quien nos llena de su amor. Nos va llenando de su amor, porque ya hemos visto que Dios nuestro Padre, Él nos da el amor de mamá y nos da también el amor de papá. Entonces, cuando
yo me siento necesitada de ese amor, pues busco el amor de papá, busco el amor de mamá. Pero a veces también, hermanos, necesitamos algo físico. Y entonces a veces sí lo he llegado a sentir muchas veces. Esa necesidad de que mamá me dé un abrazo o papá me dé un abrazo, pero por desgracia ya no tengo a ninguno de los dos. Entonces yo le pido a Dios, nuestro Padre, le digo, ¿sabes qué, Padre? Necesito que tú me des un abrazo, un beso, pero a través de una persona física. Necesito sentir ese abrazo. Y entonces, para la gloria de Dios, mis hermanos, en dinámicas me ha dado el amor de papá, el amor de mamá, me ha dado el amor de esposo, el amor de mi hijo. Él siempre está para llenarnos de su amor, de su ternura, de su paz. Por tanto, mis hermanos, si tú necesitas el amor de alguien, pídeselo al Señor. Jesús nos va a dar el amor, puede darnos el amor de esposo, el amor de hermano, ¿sí? Y de esa manera nuestro corazón será saturado de amor. Y entonces ya no habrá necesidad de buscarlo en otra parte. Regresamos muy pronto. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonía, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. Miel silvestre Koinonía, 100% natural, 100% virgen. Desde el comienzo del tiempo el hombre ha estado fascinado por la abeja que puede producir sustancias que han sido usadas para propósitos médicos y alimenticios. La miel más pura es la natural, a la que no se le quita el polen ni la jalea real que contiene, pues como regla los gérmenes no crecen en la miel pura. Miel silvestre Koinonía, de venta en Koinonía Radio. Comunícate y haz tu pedido al 608-3652. Miel silvestre Koinonía, 100% natural, 100% virgen. Pídela y comprueba sus beneficios. Misa por la vida, bendición a embarazadas y sus bebés por nacer, y oración también por quienes desean concebir. Todos los 25 de cada mes te esperamos en la Parroquia Inmaculada Concepción, calle Segunda entre H e I, zona centro, en punto de las 10 de la mañana. Infórmate al 688-0029 o al celular 664-119-4243. Invita el CAM, Centro de Ayuda para la Mujer, y el Comité Nacional Provida. Si quieres la paz, defiende la vida. Te esperamos en las misas por la vida. Recuerda, todos los días 25 de cada mes. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. En la familia es donde se aprende la solidaridad entre las generaciones, el respeto de las reglas, el perdón y la acogida del otro. Ella, la familia, es la primera escuela donde se recibe educación para la justicia y para la paz. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea
Ya volvimos en Ser Mujer. Bueno, continuamos, hermanos, en este su segmento de el ser mujer. Y es lo que en este caso nuestra hermana Lina, que es Lina González, quien ha escrito este libro, y que yo estoy segura que ha sido el Espíritu Santo quien la ha dirigido, quien la ha conducido para podernos ayudar a nosotras las mujeres. Entonces, estamos ahora sí descubriendo tantas enseñanzas que nos ayudan para poder ir formándonos. Y sobre todo, toda esa enseñanza, hermanos, nos va formando como mujeres cristianas, como mujeres cristianas. Esto es lo maravilloso. Entonces, necesitamos a veces formación humana, y esto también nos va a ayudar muchísimo dentro de nuestra formación humana, formación espiritual, psicológica, de toda clase de enseñanza abarca en este caso este libro. Pues bien, entonces decíamos que la descripción, dice, puede suceder también, y esto es uno de los casos más tristes, que una mujer descubra en medio de un mar de confusión y una evidente necesidad de sentirse amada, que su felicidad no está al lado de un hombre, sino de una mujer. Y ahí ya descubrimos entonces que le hace falta el amor de mamá, el amor de una hermana. Y ahí ella lo está confundiendo y está diciendo que ahí es donde se siente bien. Ella, sin entender por qué y en medio de una difícil lucha interna, advertirá que siente una mayor atracción hacia las mujeres que hacia los hombres, y no comprende por qué no lo puede controlar. Porque es una gran necesidad que surge, hermanos. Es una gran necesidad que surge en este caso, de amor. Pero vamos a ver cuál es el problema. Aunque es un problema sumamente antiguo, la condición de atracción al mismo sexo ha ganado terreno en el mundo en las últimas décadas. Tal vez como resultado ante el creciente número de familias desintegradas a monoparentales, y en este caso vemos en el desarrollo de la atracción hacia el mismo sexo están implicados muchas influencias, traumas infantiles, incluyendo incidentes de abuso sexual, rechazo del rol del género formados, anticipas de juego infantil, relaciones de madre a hija dañadas, relaciones padre-hija insanas y temperamento personal. Investigadores desde prácticamente todos los puntos de vista están de acuerdo en que una combinación de factores de peso impulsa a un hombre o a una mujer hacia la atracción por el mismo sexo. Entonces ya miramos cuáles son las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Ya miramos que nos viene de la familia disfuncional, inclusive de la enseñanza que hayamos podido tener, ¿verdad? con papá y mamá. A veces papá y mamá no tuvieron el debido, ahora sí, cuidado con nosotros, y hubo juegos, hubo abusos, hubo tantas cosas que ahora
ya de grandes, pues se empieza a desarrollar este sentimiento. Esta condición, ahondada precisamente al insaciable búsqueda del amor de todo ser humano, a la confusión y terviseración de valores, puede llevar a un hombre, a una mujer, a caer en una situación de homosexualidad. Esto es, a llevar una vida sexual activa con una persona de su mismo sexo. Esta misma confusión, muy bien instalada, llevará a quienes llevan este modo de vida a defender su verdad y aludiendo a justificaciones como esto es genérico, así nací, y esto es lo que se dice, ¿no? Es algo intrínseco en mí y que no puedo evitar. Esto no puede ser pecado. Y entonces tratan a veces hasta de buscar citas bíblicas para querer demostrar que no están mal, que están bien. A veces tratan de voltear a su manera el texto bíblico para decir que está aprobado por Dios. Y no, esto es imposible. Hombre es hombre, mujer es mujer. Son muchas razones por las cuales ya miramos se dan estos casos. Entonces muchos de estos hermanos ni siquiera imaginan que pudiera haber una manera de vida alternativa y su esperanza por una mejor vida espiritual en Cristo es nula. Una vida sin esperanza lleva a una vida sin lucha y este pecado se arraiga llevando a la persona a un terrible peligro de muerte espiritual, a una situación que les priva de la libertad y la paz que están llamadas a vivir como hijas de Dios. Aquí es el mayor riesgo, hermanos, de que se pierda, en este caso, el alma, por aferrarnos a que estamos bien, lo que en este caso estamos haciendo. A mí me llamaba mucho la atención siempre una muchachita, y siempre se dijo, siempre se supo la verdad. Esta muchachita sufrió mucho en la familia, no sé si hasta abuso psicológico o sexual, pero debe de haber habido todo este abuso, que a ella también la llevó a vestirse de varón, pero ella lo hizo con la intención de encontrar trabajo. Entonces, ella decidió hacer eso. Y la empezamos a ver ya vestida de varón y ya iba a trabajar a trabajos que los varones pueden realizar. Entonces, duró, ahora sí que bastantes años porque recuerdo que tenía aproximadamente entre 12 y 13 años, que fue muy, muy claro en su adolescencia, cuando ella tomó esta decisión. Duró mucho tiempo, yo creo ahorita tendrá aproximadamente entre unos 25, 26 años, si no es que unos hasta 27. Y entonces ya después como que se le hacía ya difícil cubrir las apariencias, inclusive traía su novia y todo esto, ¿no? No sé las razones por las cuales ella cambió su manera de pensar y entonces ella decide nuevamente vestirse de mujer. Ahora, pues, ahora sí, con todos los atributos que tiene, porque es muy bonita, tiene un bonito cuerpo y ella ahora anda felizmente, se ve porque hay una gran diferencia, se ve felizmente ella haciendo su vida de mujer,
como lo que le correspondía hacer. Entonces también, mis hermanos, vamos a ver y analizamos en estos 3 mitos, verdades, que se definen algunos hermanos que han caído en la forma de vida homosexual. Podemos saber por conclusiones de científicos psicológicos de todo el mundo, entre los que puede citar, y sobre todo el psicólogo holandés, dice los resultados y por los cuales se llegan a estas conclusiones, pero no se las daré en este momento, se las daré en el siguiente segmento, para ver ahora sí cuántas razones hay, estas y muchas más, por las cuales llega la persona a tomar su decisión de vivir con ahora sí, con el mismo sexo, aunque pues sabemos que a veces hay arrepentimiento, muchas veces lo hemos visto, y pues qué bueno, porque ya decíamos que corremos el peligro, hermanos, de ahora sí, de la muerte espiritual, como nos lo decía. Entonces, pues cuidémonos de estos acontecimientos que no sabemos cuándo pueden llegar a nosotros. Es mejor acudir al Señor para pedirle su ayuda y su gracia. Regresamos en un momento. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. ¿Cuál es tu vocación? El Seminario Diocesano de Tijuana te invita a participar de la campaña vocacional Ven y sígueme. ¿Te has preguntado si estás llamado a ser sacerdote, religioso o religiosa? ¿O a casarte para formar una familia? ¿Ser soltero célibe tal vez? Solo Dios tiene la respuesta. Descúbrelo y visítanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Seminario Tijuana. Y no olvides nuestra página web seminariotijuana.org. Apóyanos compartiendo el hashtag Ven y sígueme. Enriquece tus ensaladas y tus guisos, ahora con moringa sazonada. Muy útil para sazonar sus platillos, adicionándolos con las virtudes alimenticias y de salud que tiene la moringa. Lo tenemos para usted en práctico frasco de 50 gramos. Comuníquese con nosotros, 608-3652 y haga sus pedidos. Moringa sazonada. Un sabor especial y exquisito en tus comidas. Cena Baile, en apoyo a Koinonia Radio, amenizará el grupo Domina, música versátil. Sábado 25 de abril, 8 de la noche, en Salón Jardines del Sol, Federico Benítez 15300, Fraccionamiento Pedregal. Costo por persona 200 pesos. Cupo limitado. Aparta tu lugar. Boletos a la venta en Librerías Paulinas, de Zona Río, Artículos Religiosos Juan Pablo II, frente a Catedral, en Koinonia Radio y la oficina parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación. También te los llevamos a domicilio. Llámanos 608-3652 y al celular 664-399-2170 con Javier Moriel. Aparta tu lugar. No pierdas esta oportunidad de apoyar la evangelización. Koinonia Radio, la radio de la Arquidiócesis, invita. Si aún no conoces ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Bien, vamos a ver estos conceptos que tiene el psicólogo Vallejo Nájera, que estamos viendo sobre todo en el tema la mujer y la condición de atracción al mismo sexo.
Entonces, Vallejo Nájera dice que la homosexualidad en el 99.99 de los casos es una forma de vida adquirida, salvo en algunos casos poco frecuentes de personas que nacen con una condición por mutilaciones genéticas anómalas, que se representan en el 0,001% de los casos. En otras palabras, prácticamente no se nace con estas condiciones. La mayoría de ellas son adquiridas. También podemos citar lo que la palabra de Dios nos habla respecto a la homosexualidad. Nos dice: no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Ese es un acto infame. La cita es Levítico 18:22. Repito, no te acuestes con un hombre como si te acostaras con una mujer. Este es un acto infame. Por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos con los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por perversión. Nos habla de esto Romanos 1:26-27. Entonces, sabemos que esta enseñanza está avalada por la palabra de Dios. Y cuando está avalada por la palabra de Dios, mis hermanos, está demasiado claro. Entonces ya pudimos ver que de acuerdo con la palabra de Dios, un modo de la vida homosexual sí es pecado. Es un pecado que mata el espíritu. Y podemos ver, de acuerdo con la ciencia, que las condiciones, a diferencia de los que muchos creen que generalmente será adquirida, no genética, de la misma manera podemos ver más adelante que esta situación no es algo intrínseco, que se puede evitar. Se puede evitar, mis hermanos. Es una puerta sin salida y podemos ver que para quienes sufren esta condición de vida, existe una puerta de esperanza en el amor de Cristo, una puerta que les guiará a una vida de felicidad y gozo. Pienso que tal vez ahora difícilmente pueden imaginar. Entonces, tomemos un ejemplo. Este ejemplo fue prácticamente transcurrido de Latcha creció en un ambiente social en el que hubo abuso sexual. La historia de su vida se adecua perfectamente a la definición de ambiente misógino, odio a las mujeres o a lo feminismo, creado también por los hombres en su vida. La madre de Latcha tenía depresión crónica, incluso antes de que ella naciera, y sufría abusos verbales y emocionales por parte de su iracundo marido. Su furia se canalizaba sobre todo sexualmente hacia su mujer cuando estaba bebiendo. Su madre parecía muy débil e incapaz de cuestionar a su padre. Una vez estando Latcha en cuarto a quinto grado, presenció cómo su padre forzaba a su madre a tener relaciones sexuales después de una borrachera. Estaba tan furiosa que exclamó Latcha: tendría que haber sido capaz de ayudarla, de detenerlo. Fue
entonces cuando decidí que quería ser un chico. Recuerdo me convertí en un marimacho y me comparaba y peleaba como un chico. En vez de cogerle el maquillaje a mi madre y jugar con muñecas, opté por subirme a los árboles, pelear, montar en bicicleta, y por aquella época empecé a enamorarme de mis profesoras. Latcha compartía que sus habilidades de caza eran un refugio, un territorio natural. Por ello su madre se reiteraba ahí a menudo para evitar la confusión y el desastre de las otras partes de la casa. Su madre se sentía segura en presencia de Latcha de un modo muy sutil. Latcha estaba recibiendo el mensaje mudo por parte de su madre de que era su protectora. Las hermanas mayores de Latcha eran mujeriegos, tenían montones de pornografía en sus habitaciones. Finalmente, Latcha descubrió que sus dos padres habían tenido aventuras extramatrimoniales. Su ruptura con la heterosexualidad de su familia era un intento de desespero de sobrevivir emocionalmente. Latcha comentaba: veía que podía tratar a una mujer mejor que a un hombre, de modo que una mujer debería ser tratada. No quería identificarme con la especie más débil, sino cuidar de ella. Estaba segura de que había nacido gay porque deseaba ser un chico y me sentía diferente de las otras chicas. En el tercer año, mientras las otras chicas despertaban a la feminidad y cambiaban mis hormonas, me impulsaban a enamorarme de las chicas, pero en el instituto entré en lo que llamaban mi fase bisexual. La llamo así porque aunque me sentía atraída por las chicas, estaba intentando encajar y me di cuenta de que podía sentirme atraída físicamente por los chicos. Entonces, es muy difícil, mis hermanos, leer todos estos testimonios sin pensar de inmediato que quien vive una situación generalmente es víctima de las circunstancias que le rodean en su infancia, sobre todo en su infancia, que es la parte más importante en la que nosotros debemos de tener una muy buena formación, muy buenos ejemplos para poder, en este caso, estar convencidas, ¿verdad?, de lo que somos, de quiénes somos. Entonces, voy a dejar inconclusa este tema, lo terminaré, primeramente Dios, el próximo lunes, para que quede con mayor claridad y sepamos pues que en este caso son muchas las circunstancias, ¿verdad?, y que ya dijimos que estando avalado por la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que es cierto, porque a través de la palabra de Dios nos muestra y nos habla muy claramente el Señor. Pues bien, hermanos, vamos a terminar con una oración, no sin antes pues invitarles a que se comuniquen con nosotros, a que nos dejen un mensajito, ¿verdad?, para poder saber también qué piensan, para saber si les gusta. Y repito, como siempre, también se vale ahora sí opinar o sugerir y lo que ustedes gusten compartirnos. Pues bien, terminamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Padre Dios, te damos gracias en esta mañana por todos los dones y gracias recibidas. Te damos gracias, Señor, por haberte hecho el encontradizo, Señor, para llegar a nosotros. Te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, por aquellos casos difíciles, Señor, que hermanos nuestros están viviendo, para que tú, Señor, te hagas el encontradizo también con ellos, Señor, y les pongas las personas adecuadas, Señor, para que puedan recibir esa enseñanza, Señor, que tú quieres darles, y sobre todo, Señor, que puedan guardarse y protegerse siempre en tu amor. Pedimos también la intercesión de María, nuestra Madre, que nos ayude siempre a estar resguardados en el amor misericordioso de Dios y a buscar siempre el amor en Dios como nuestro Padre, a buscar el amor también en nuestra Madre Santísima como nuestra Madre, sabiendo que siempre lo vamos a encontrar. Muchísimas gracias, hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y les proteja siempre. Amén. Esto fue Ser Mujer. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. Y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso con Dios. Nosotras debemos ser esa gran mujer que hay detrás de un gran hombre. El ser mujer es algo que se gana y por lo que hay que trabajar todos los días. Siéntete orgullosa por el papel tan importante que Dios te asignó. Ser mujer es ser fuerte. Hasta la próxima. Pido, Señor, desde mi corazón sea un renovar de esta ofrenda. Gracias a ti, somos más los que preferimos la radio con valores y la radio que nos forma como verdaderos católicos. Gracias. Koinonia Radio, levantando la voz para evangelizar.